ahí yo no entiendo realmente las críticas, que los militares van a ser humillados por enfrentar al enemigo en una mesa y acordar cómo el enemigo va a dejar las armas y quién se queda con las armas. Nuestras fuerzas militares. La paz, queridos amigos, es la victoria para nuestras fuerzas militares. Y demuestran un desconocimiento realmente absurdo de la historia y de lo que es el proceder militar a través de la historia, quienes dicen que poner a los militares a hablar sobre cómo el enemigo va a dejar las armas, pues eso no tiene realmente ninguna lógica, ni pies ni cabeza. Eso es lo mejor que le puede pasar a un militar, lo dignifica. Llegar a donde el enemigo a decirle, usted va a dejar las armas de esta forma, para que yo quede satisfecho. Hola, bienvenidos. Esta semana presidencial la atención se centró en varios hechos de vital importancia para el proceso de paz con las FARC. Así es, Paola, la llegada a Cuba de un grupo de oficiales de las fuerzas militares y la policía fue uno de los temas más destacados. En la próxima media hora les contaremos los detalles de esta y otras noticias. Vamos con nuestros titulares. Por primera vez, una comisión de alto nivel de oficiales activos de las fuerzas militares y de la policía viajó a Cuba para estudiar el cese al fuego y la dejación de armas. El sector agropecuario es pieza clave para lograr un país en paz. Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos en Cundinamarca. El 25 de mayo fue declarado por el Gobierno Nacional como el Día de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual. Se posesionó el Gabinete de la Paz, la Equidad y la Educación. Muy bien, y como les contamos al inicio, en un hecho sin precedentes, una comisión de alto nivel de oficiales activos de las fuerzas militares y de la policía, al mando del general Javier Alberto Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, viajó a La Habana para instalar la subcomisión que estudiará el cese al fuego definitivo y la dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC. El presidente Santos resaltó que el proceso de paz no se puede hacer sin la participación de las fuerzas militares y de la policía. El proceso de paz no se puede hacer sin el consejo, sin el concurso, sin la participación de las fuerzas militares y de la policía, aseguró el presidente Santos al referirse a la participación de oficiales activos en las discusiones sobre cómo se hará el cese al fuego bilateral y definitivo y cómo van a desaparecer y dejar las armas para que cese la violencia en el país con la guerrilla de las FARC. Nada enaltece más a un miembro de las Fuerzas Armadas. Nada exalta más su dignidad, que se escuche su voz, su opinión, en un momento tan definitivo como es la culminación de esa guerra donde ellos estuvieron al frente poniendo el pecho. Tengan la certeza que no serán las Fuerzas Armadas el obstáculo para alcanzar la paz, que no serán las Fuerzas Armadas quienes impidan que al final en Colombia se alcance la paz. Asimismo, el jefe de Estado indicó que la Comisión Histórica del Conflicto que se instala esta semana en La Habana no es la Comisión de la Verdad y aclaró que estos dos grupos son completamente diferentes. Que van a tratar de buscar cada uno su versión sobre la complejidad de este conflicto. Repito, no es la Comisión de la Verdad que en su debido momento se deberá instalar. Finalmente, durante la posesión del nuevo ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, el mandatario precisó que esta cartera encaja en los 3 pilares en los que trabaja el gobierno en su segundo periodo: equidad, educación y paz. La mesa de conversaciones de La Habana ha sido escenario de acontecimientos realmente importantes para nuestro país. La presencia de las víctimas, la conformación de una comisión histórica del conflicto y la llegada de militares y policías activos han sido algunos de ellos. El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, explicó en qué consiste cada uno de estos hechos, al tiempo que pidió no estigmatizar a las víctimas que viajen a La Habana. Durante su declaración en el cierre del ciclo 27 de conversaciones,
Humberto de la Calle fue enfático en asegurar que el viaje de los miembros de la Fuerza Pública a Cuba no significa que se esté negociando en ese momento el cese al fuego. No estamos negociando un cese al fuego ahora. La Fuerza Pública sigue actuando en todo el territorio nacional. La subcomisión se limita a preparar posibles mecanismos futuros que solo entrarían en vigor en el momento en que lleguemos a un acuerdo final. El jefe de la delegación destacó que miembros de la Fuerza Pública hagan parte de la subcomisión sobre los puntos de cese al fuego y hostilidad bilateral y dejación de armas. Por razones obvias para todos, necesariamente tienen que estar nuestros militares y policías activos, no puede ser de otra manera. Eso es lo que ha pasado en todos los procesos de paz serios y exitosos en el mundo. Y eso es también lo que tenemos que hacer nosotros. De la Calle explicó además los alcances de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, conformada por 2 expertos que entregarán en los próximos 4 meses sus visiones sobre el contexto histórico del conflicto. El trabajo de esta comisión no sustituye, ni predetermina, no sustituye ningún elemento de una futura comisión de la verdad. No se trata de establecer quién hizo qué, sobre la base de pruebas y testimonios, como suele ocurrir en una comisión de la verdad. Además, la delegación del Gobierno Nacional pidió a los colombianos no politizar ni estigmatizar a las víctimas, como tampoco revictimizar a las que viajen a La Habana. La delegación de víctimas nos exigió llevar a buen término estas conversaciones y poner en marcha gestos de paz. No puede suceder que la presencia de una persona que ha sufrido la violación de sus derechos sea nuevamente victimizada solo por venir a La Habana a contar su tragedia. No podemos perpetuar el odio. Queremos justicia, sí, pero no venganza. De la Calle dijo que la visita de la primera delegación de las víctimas fue tal vez uno de los momentos más trascendentales del proceso. Como ellas lo dijeron, fueron momentos dolorosos donde se puso de presente la tragedia infinita que ha dejado el conflicto armado en décadas. Nos recordaron para qué estamos aquí, para que esa tragedia termine y no se repita nunca más. En una emotiva ceremonia realizada en la Casa de Nariño, el presidente Santos decretó el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno. 14 años han pasado desde aquel 25 de mayo del 2000, cuando la periodista Ginette Bedoya fue víctima de violencia sexual. El día de mi secuestro, antes de que mis captores me dejaran abandonada después de haberme torturado durante largas horas, debajo de mi pecho pegaron mi carnet del Seguro Social. Cuando me llevaron a la clínica, era lo único que tenía en mi cuerpo porque estaba desnuda. Cuando el director de la clínica desprendió el carnet, había algo pegado de ese carnet. Era una estampita. Me ha acompañado durante 14 años. Ahora yo quiero que usted la tenga. Una estampita del Sagrado Corazón que ha sido testigo de su incansable lucha por el reconocimiento de la dignidad de las mujeres víctimas de agresión sexual y que hoy tiene un nuevo dueño. Porque llevaba muchas semanas pensando en cómo decirle gracias. Estuvo 14 años conmigo, ahora está con usted. Gracias, señor presidente. Un profundo agradecimiento que Ginette guarda hacia el presidente Santos por hacer realidad su solicitud de reparación simbólica a través de la firma del decreto 1480, que declara el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno. Hoy, nuestras lágrimas tienen que ser de felicidad, porque el dolor y la tragedia de una mujer sirvieron para dignificar y reconocer a millones de mujeres. Ese es el verdadero sentido de este decreto 1480. Lo que Ginette ha hecho y lo que acabamos de presenciar, sea capaz de perdonar, sea capaz de superar su dolor y de hacer un llamado al resto de las víctimas para que sigan ese ejemplo. Eso es lo que a mí me da entusiasmo, me da la energía para perseverar en la búsqueda de la paz. El gobierno nacional ha reparado cerca de 3.000 mujeres víctimas de violencia sexual.
Durante un recorrido por el Centro de Investigación de Corpoica en Cundinamarca, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el fin del conflicto ayudará a convertir al campo colombiano en una verdadera fuente de desarrollo. Allí también el mandatario sostuvo que es necesario aumentar la productividad del campo colombiano para convertirlo en polo de desarrollo y progreso, y recordó los beneficios de reactivar el sector pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Durante la firma del decreto del Pacto Agrario y la presentación de la Ley de Financiamiento para la Reactivación del Sector Agropecuario y Pesquero, que tuvo lugar en la sede de Corpoica en la Sabana de Bogotá, el jefe de Estado eligió los modelos productivos que hay en regiones del país en el cacao y la leche. Me decían que ya hay proyectos que están produciendo 19 litros de leche y eso ya nos coloca, yo preguntaba, a nivel competitivo con cualquier país del mundo. Y eso es lo que nos va a permitir que el campo sea realmente un polo de desarrollo. Sectores dedicados al agro en el país esperan grandes beneficios en diferentes frentes. Corpoica se fortalece, se robustece institucionalmente y va a ser la gran fuente de investigación y desarrollo para el sector agropecuario. Este decreto es el que le da la base jurídica para que estos proyectos que ya habían llegado al ministerio, que estaban siendo clasificados, puedan ser evaluados por las entidades correspondientes y puestos en marcha por las entidades que los presentaron. La ley nos debe hacer muchísimo más productivos, inclusive con los mismos niveles de recursos que recibimos hoy que antes de tener ley. Es el despegue del sector, porque un sector agropecuario sin tecnología y sin investigación no llega a ninguna parte. Creo que es un muy buen comienzo. El jefe de Estado destacó que el país está progresando de forma equitativa, lo que se va a traducir en un mayor bienestar para los campesinos colombianos y su producción. El presidente Santos inició una serie de visitas por los distintos colegios del territorio nacional con dos propósitos. Uno, plantear el plan Padrino para mejorar la calidad en la educación. Y dos, impartir clases de matemáticas. Así es, Paola. Los primeros en recibir estas clases fueron los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Soledad Acosta de Samper en la sede Ana María Pérez de Otero, en Cartagena, uno de los mejores en las pruebas Saber. Hoy vamos a hacer un ejercicio que es las fracciones. 39 niños escucharon atentamente durante 45 minutos una clase dictada por el presidente Santos sobre matemáticas. Divide ese círculo en 4. Cada uno de estos es un cuarto del círculo, ¿no es cierto? Una actividad que despertó todo el interés de los atentos estudiantes. Nunca me imaginé, pero este fue un día inolvidable. Y cuando supe que el presidente Juan Manuel Santos iba a venir, no sé cómo expresarlo, pero me impacté mucho. Muy buena porque nos enseñó a sumar fracciones. Durante su visita al colegio, el presidente Santos planteó los lineamientos generales del Plan Padrino que pondrá en marcha el gobierno nacional para mejorar la calidad de la educación en Colombia. Hoy no soy presidente, hoy soy profesor y traje a mi asistente, que es la ministra de Educación, Gina Parodi. Y con ella elaboramos una especie de manual, un proyecto de convenio para que los colegios que están en la parte superior, los mejores colegios, en cierta forma apadrinen a los colegios que no están tan bien catalogados, que los resultados de las diferentes pruebas no son tan buenos. ¿Con qué objeto? Con objeto de que todos puedan ir mejorando su educación. El propósito de lograr que Colombia sea un país en paz, un país con equidad y el mejor educado de América Latina en el año 2025 requiere el esfuerzo de todos. Así todos, rectores, profesores y profesoras, padres y madres de familia, estudiantes, el gobierno nacional, todos trabajando juntos para mejorar la calidad de la educación, es lo que va a hacer de este país un país más equitativo. Al final, y para cerrar la jornada, uno de los niños elaboró una carta al presidente, sin imaginarse que esta carta le traería grandes alegrías. Yo hice este papelito escondido, anoche, antes de dormirme, para darle un saludo
tomarme una foto contigo y pedirle que nos regale un parquecito. Entonces, Anderson, trato hecho. ¿Cuál es el parquecito que necesitan? Bueno, y un transformador. Y como ustedes están de primeros, se merecen ese premio, cuente con ese parquecito y cuente con el transformador. Gracias por venir, señor presidente. 11.000 nuevos cupos de subsidio a la tasa de interés para compra de vivienda social ya están disponibles. Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Vamos a trabajar en equipo para lograr un país basado en la paz, la equidad y la educación, afirmó el presidente Santos durante la posesión de los nuevos ministros. La instrucción a los miembros de su gabinete es que todos trabajen coordinadamente y remando en la misma dirección. Los nuevos ministros de Minas y Energía, Transporte, Trabajo, Comercio, Industria y Turismo, Ambiente, Agricultura y los directores de la DIAN y el Departamento para la Prosperidad Social tendrán unas responsabilidades claves. Este ministerio, en consonancia con el presidente, como es obvio, jugó un papel clave para 2,5 millones de empleos. Ahora toca seguir trabajando para nuevos 2,5 millones de empleos. 2, el trabajo decente. Lo hicieron en la etapa pasada con servicio doméstico y con taxistas. Ahora nos toca trabajadores del campo, vendedores ambulantes. El Ministerio de Educación, Colciencias y el SENA tendrán como principal meta trazada para el próximo decenio que Colombia sea la nación mejor educada de América Latina en el año 2025. Nosotros hemos trazado 5 líneas estratégicas que tienen que ver con más horas de los niños en el colegio, con excelencia docente, con Colombia bilingüe, Colombia libre de analfabetismo. Colciencias tiene el enorme reto de promover la ciencia, la tecnología y la innovación como base del crecimiento económico de este país. El SENA tendrá el reto de continuar llevando formación a los colombianos. Más de 1.420.000 aprendices participan en diferentes procesos de formación. Debe convertirse, como viene haciéndolo, en una universidad de oportunidades para la gente más humilde de la escala social en Colombia y que a través de ello tenga la oportunidad de entrar a la fuerza laboral colombiana. Por su parte, la cartera de Justicia y del Derecho, liderada por Yesid Reyes Alvarado, buscará tutelizar la justicia para hacerla más pronta y eficaz. La idea es mejorar la percepción de confianza de la ciudadanía en la administración de justicia, y para eso lo que nos proponemos en colaboración con todo el gobierno y con todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia, buscar mecanismos de acercamiento de la justicia al ciudadano. En estos ministerios encajan los 3 pilares en los que trabaja el gobierno en su segundo periodo: equidad, educación y paz. Estamos sembrando paz, por supuesto, cuando educamos mejor, cuando generamos más equidad, cuando construimos más vías y generamos más empleo, pero muy particularmente cuando los colombianos pueden tener un mejor acceso a la justicia, una justicia más pronta, más efectiva. El presidente Juan Manuel Santos asistió a la inauguración de las nuevas instalaciones de la Policía Metropolitana de Villavicencio. Se trata de la adecuación de la primera fase ubicada en la granja Campo Alegre, en la zona rural de la capital del departamento del Meta. La moderna infraestructura tiene capacidad para 250 uniformados y fue posible gracias a una inversión superior a los 7.800 millones de pesos. Y viene ya en construcción una segunda fase que va a costar cerca de 17.500 millones de pesos, para un total de casi 25.000 millones de pesos, pero que va a dejar a Villavicencio en una posición muy privilegiada en cuanto a infraestructura para nuestra policía. La ciudad heroica fue escenario de la versión 49 de la convención bancaria, que contó con la participación del presidente Juan Manuel Santos, quien compartió ante más de 1.400 representantes del sector financiero los importantes avances del gobierno en materia económica. El ingreso al sistema financiero de 4 millones de usuarios adicionales pertenecientes a la población más vulnerable es considerado uno de los logros más destacados de la política financiera del gobierno nacional. No son otra cosa que avances en ese propósito de buscar mayor equidad, pues significa que más colombianos acceden a servicios financieros, a créditos, a oportunidades para adquirir vivienda, para financiar la educación de sus hijos, para tener una mejor salud, para poder tener recreación.
Gracias a los corresponsales bancarios, el 99.9% de los municipios del país hoy cuentan con presencia de por lo menos una entidad del sector financiero. Y esta inclusión la hemos logrado con el empeño y la ayuda de ustedes. Por ejemplo, la simplificación que se han hecho para abrir cuentas de ahorro y también con iniciativas del gobierno como la de canalizar los subsidios de Más Familias en Acción a través de sus cuentas. El presidente Santos aseguró que se presentará ante el Congreso de la República una ley de financiamiento que contempla prolongar el impuesto del 4 por mil y el impuesto al patrimonio para financiar una educación de calidad. La educación de calidad cuesta y todos vamos a tener que pagarla. Un pago que se hace con alegría, creo yo, porque es la mejor inversión. En realidad no es un gasto, es una inversión, la mejor para el futuro, para un país, para una familia. Es el mejor negocio para cualquier empresa, para el país, para Colombia. Por último, el mandatario extendió una invitación al sector financiero del país para trabajar de la mano y dar vía libre a los grandes proyectos de infraestructura. La paz pasa por el campo. No en vano, el único punto que aceptamos discutir en La Habana fue el punto de desarrollo rural, porque entendimos y aceptamos que ese era un punto fundamental si queríamos paz en el país. El conflicto nació en el campo y el conflicto va a terminar en un campo productivo, un campo que genera prosperidad. Y en el marco de la celebración del 17º encuentro de Gualíes, Alabaos y levantamiento de tumbas de comunidades afro, el Ministerio de Cultura y Colombia Humanitaria entregaron el Teatro 1 de Mayo en Andagoya, en el departamento del Chocó. Con una inversión de más de 3.200 millones de pesos, el Ministerio de Cultura y Colombia Humanitaria rehabilitaron el Teatro 1 de Mayo en Andagoya, Chocó, un espacio cultural de gran importancia para la comunidad andagoyense, entregado el pasado 16 de agosto. Se dotó de una cabina moderna de proyección, sonido, con equipos de iluminación artística. Se rehabilitó toda la parte de la estructura, teniendo en cuenta que es una zona que está expuesta, por ejemplo, a riesgos de sismos. Se tuvo en cuenta todo el tema de inundaciones, porque la cota del río sube. Es un premio que Dios nos dio, que el Ministerio de Cultura, a través de Ola Invernal y Espacio de Vida, se restaurara ese teatro. Para nosotros es una oportunidad de nosotros poder interrelacionarnos, hermanarnos y, digamos, fortalecer nuestros lazos de hermandad como pueblo afrochocuano. Sí, es un círculo virtuoso porque se unen varias cosas. Primero, la rehabilitación de un contenedor, que es el teatro propiamente, pero también la salvaguardia del contenido, que son las manifestaciones culturales como los alabaos, gualíes y levantamiento de tumbas, que ya hacen parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Nos sentimos como con la gloria porque tenemos ese espacio de vida, tenemos ese logro que realmente el gobierno hoy le está entregando acá al departamento. Así terminamos esta edición de Semana Presidencial. Los esperamos dentro de 8 días con todo el registro de la labor del presidente de la República y su gabinete. Los invitamos a que descarguen nuestra aplicación de noticias para dispositivos móviles Infopresidencia, disponible para iPhone y Android. Allí podrán encontrar más información de las actividades del gobierno. Hasta pronto.